Gracias por seguir acompañándonos aquí en el cierre del simposio. Y tenemos un cierre especial y una mesa especial con Florencia Abate, así que para no quitar tiempo yo sintéticamente voy a simplemente mencionar el simposio, sintetizar mínimamente el recorrido de hoy y pasar a presentarla a Florencia, ¿sí? Entonces, bienvenidas, bienvenidos nuevamente al simposio número 5, representaciones literarias de y sobre mujeres de España y Argentina en torno a experiencias de migración, conflicto bélico, dictadura y exilio. Y bueno, hoy desde las 8 de la mañana, aquí expositoras presentes, expositoras a distancia, estuvimos en un recorrido que nos llevó por mujeres y saberes en el exilio republicano, escrituras de mujeres y articulaciones de la memoria, cuerpos, testimonios e identidades. Estuvimos trabajando en torno a la obra de María Teresa León en publicaciones periódicas durante el exilio argentino. Luego, entre España y Buenos Aires, trabajamos en torno a migración y escuchamos exposiciones en torno a migración, exilio, espacios culturales y editoriales en Dos mujeres señeras. Luego pasamos a cuerpos femeninos y literatura de la última dictadura argentina. Perdón, esas dos mujeres señeras eran nada menos que Rosalía de Castro y María de la Olejárraga o María Martínez Sierra, según las versiones. Y finalmente, con narrativas actuales sobre mujeres en el contexto de la Guerra Civil Española y el franquismo, nos dimos un respiro, hicimos una pausa como para estar mejor, para escuchar en este cierre a Florencia Abate de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET con su ponencia, con su conferencia de cierre en esta mesa especial que se titula La resistencia de las mujeres frente al terror franquista en la crónica de María Luisa Carnelli en Asturias, pero la presento muy sintéticamente agradeciéndole primero una vez más a Florencia que nos acompañe, que ya gracias a Virginia Bonato que coordina conmigo el simposio, yo soy Mariela Sánchez, nos acompañó el año pasado en un prólogo del libro Espacio, Memoria y Género de EDULP. Así que muchas gracias de nuevo Florencia. Florencia es narradora, poeta y ensayista. Muchos de ustedes la conocen seguramente a través de esas labores, pero también es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Entre sus libros podemos mencionar El Grito y Magic Resort, del volumen de cuentos Felices hasta que amanezca, de 2017. También publicó hace unos años Deles para principiantes y realizó una antología de escritora con el sugestivo título, el sugerente título Una terraza propia, nuevas narradoras argentinas. Participó a su vez nada menos que en la organización de las marchas de Ni Una Menos en los años 2015, 2016. Ha sido profesora de la materia literatura del siglo XIX en la carrera de letras de la UBA y actualmente es profesora titular de filosofía de género en la carrera de filosofía de la UCES. Así que nuevamente gracias Florencia y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ante todo quiero agradecerles a Mariela y a Virginia, que bueno, curiosamente pues son de La Plata, yo soy de Cava y nos conocimos acá en Mar del Plata, a pesar de que ya habíamos hecho cosas juntas, pero bueno, estoy muy contenta de este retorno a la presencialidad que me permitió finalmente verles las caras, ¿no? Y a kilómetros de casa. Bueno, lo que voy a compartir hoy es, voy a presentar un poco un libro que espero que salga en los próximos meses. Es una reedición en la que estoy trabajando. Es un libro de la escritora argentina María Luisa Carnelli, ¿no? Un libro olvidado, podríamos decir, y del que quiero un poco reponer su valor tanto histórico como literario también, ¿no? El libro se titula UHP, Mineros de Asturias, y fue publicado en Buenos Aires en 1936, en el contexto de la Guerra Civil Española, ¿no? Carnelli es una de los pocos intelectuales, escritores y militantes del Partido Comunista que viajaron a España ya antes de que la guerra se desatara, ¿no? La escritora y periodista llegó a Asturias en junio de 1935,
tras sentirse interpelada por los sucesos recientemente acontecidos en esa región y en otras partes de España, que fueron conocidos como la Revolución de Octubre de 1934, ¿no? Para reponer un poco ese contexto, para quienes no son de española, digamos, en ese momento como respuesta frente al retroceso, ¿no? En las reformas que había emprendido el gobierno republicano de izquierdas, ¿no? Del bienio anterior bajo la presidencia de Manuel Azaña, un retroceso que se debió al triunfo electoral de la derecha en noviembre de 1933 y a la entrada al gobierno de 3 ministros fascistas, ¿no? Pertenecientes a la CEDA, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas. Se desata en Asturias un llamado a la huelga general revolucionaria, ¿no? Este llamado se replica por otras regiones de España, especialmente en Cataluña, ¿no? Pero en Asturias y en el norte de León, donde el movimiento era más fuerte, estaba mejor organizado y contaba con el apoyo del poderoso sindicato minero, la convocatoria a la huelga se transforma en una insurrección armada, ¿no? Entonces, la ciudad de Oviedo se convierte así en el epicentro de un intento revolucionario y en todas las ciudades y pueblos de la región se despliegan diversos movimientos de ocupación para iniciar el avance hacia Madrid. Sin embargo, la insurrección dura solamente 15 días, ya que la represión del gobierno fue brutal y consiguió aplastarla, ¿no? Ese llamado, ¿no?, a la huelga general en Asturias tuvo la particularidad de haber sido convocado conjuntamente por las distintas organizaciones obreras, ¿no? Por ese motivo, esta insurrección fallida seguiría vibrando en la historia del movimiento obrero español como un hito inspirador, ya que fue logrado en base a la unidad entre comunistas, socialistas y anarquistas, ¿no? De ahí que la consigna del movimiento asturiano haya sido UHP, que es justamente el título del libro de Carnelli, que significa Unión Hermanos Proletarios, que es una frase justamente emblemática de la unidad entre las bases de las distintas organizaciones obreras, ¿no? Bueno, el libro está estructurado en 3 partes que voy a intentar describir a grandes rasgos antes de concentrarme en un aspecto en particular que me parece quizá el más singular de este libro, que es la representación de las mujeres, ¿no? De ahí que esté en este simposio, ¿no? En términos generales, el texto se inscribe en el género de la crónica, ¿no? Y recurre, digamos, alternativamente a 3 subgéneros: la crónica de viaje, la crónica histórica y la crónica de guerra, ¿no? El primer, digamos, voy a comentar las partes. El primer tramo de la primera parte, porque la primera parte tiene, digamos, dos partes bastante diferenciadas, se destaca por un uso fuerte de la primera persona, ¿no? Al principio del relato, la protagonista es la propia cronista, quien narra su llegada a Asturias y las circunstancias que rodean su viaje, empezando por las dificultades que encuentra para ganarse el respeto de los mineros y combatir el rumor de que ella es una espía echado a correr por los guardias nacionales, ¿no? En este sentido, merecen destacarse 2 cuestiones. La primera es el carácter de giro político que reviste su decisión de viajar a Asturias, ¿no? Yo empecé estudiando a Carnelli como una mujer de letras, ¿no? Carnelli hasta entonces, digamos, había publicado 3 libros de poesía y una novela y se ganaba la vida trabajando como periodista, ¿no? Y secreta letrista de tango, porque ella escribía con seudónimo masculino, letras de tango. Yo empecé escribiendo sobre esto, que fueron en realidad, ganó mucha plata, fueron muy exitosas porque las interpretaron cantantes como Gardel, Azucena Maizani, digamos, este era su trabajo, ¿no? Ese y el de periodista. Y, digamos, no obstante, a partir de este libro, podríamos decir que la escritora se entrega a una labor lisa y llanamente militante, ¿no? Que yo tiendo a inferir que se vincula con su mayor participación en el Partido Comunista Argentino, con el que ya ella tenía simpatías, ¿no?, desde los años 20, y que eso se ve en su último libro de poesía sobre todo, pero a partir del golpe de Estado del 30 en nuestro país, me parece que ese vínculo se estrecha, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase que a mí me impactó mucho del principio de la crónica,
en donde se manifiesta este giro político que dice así: en mitad del camino estoy de cara al porvenir, soy una mujer que combate y marcho, soldado de acción de inmensas muchedumbres ardientes hacia la verdad que es revolucionaria, ¿no? Wow, no, con esta rotunda y sorprendente frase, Carnelli se presenta a sí misma no ya como una mera periodista, sino como una mujer que combate, confiriéndole a su texto el sentido de una acción de contribución a la lucha. Me interesa destacar la construcción de esta figura de mujer que combate, poniendo el cuerpo para realizar una acción que será consumada a través de la escritura, ¿no? Con este posicionamiento, Carnelli se anticipa a una figura de intelectual militante que habrá de ser representativa del trayecto que recorrieron numerosos escritores y escritoras de las izquierdas a lo largo de la década del 30, particularmente en el contexto de la guerra civil, ¿no? Como es sabido, la causa republicana y la resistencia al fascismo suscitaron una inmensa adhesión internacional que condujo a decenas de artistas de numerosos países a abandonar las ideas esteticistas sobre la literatura y a tomar partido a través de una escritura con compromiso político, ¿no? En este punto, sin embargo, me interesa subrayar especialmente que Carnelli, a diferencia de otras y otros escritores que formaron parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, ¿no?, que fue la organización más emblemática de esa solidaridad internacional, no se limitó a apoyar esta causa a través de actividades culturales como la participación en los congresos que organizó la Alianza o los libros de poesía o declaraciones, sino que ella se implicó concretamente en la acción, visitando las trincheras, poniendo en riesgo su vida en los campos de batalla y publicando crónicas de guerra. Ella se va a dedicar a eso, hasta el punto de que durante el conflicto bélico fue herida 3 veces por el fuego del ejército franquista, ¿no? Considerando estos acontecimientos posteriores, el hecho de que en UHP se presente como una mujer que combate puede ser leído como un anticipo de lo que habría de venir en su propia trayectoria, dado que la autora se instaló en España desde el comienzo de la guerra y permaneció allí hasta fines de 1938, publicando sus crónicas de guerra en diversos medios de izquierdas, especialmente en el diario El Sol, que se había convertido en el órgano de prensa más importante del Partido Comunista Español, ¿no? Pero el sintagma mujer que combate resalta además la marca de género, ¿no?, desafiando los límites impuestos a la población femenina que los propios militantes del PC imaginaban más bien destinada a cumplir solamente con labores de apoyo en la retaguardia, ¿no? Por eso, el segundo aspecto que quiero destacar es su señalamiento de la peligrosidad que suponía la labor periodística en aquella coyuntura. Desde el principio, Carnelli da cuenta de que está siendo vigilada por la Guardia Civil y denuncia lo que les ha sucedido a otros periodistas. Leo, así escuchan también parte de la crónica. Dice: estoy una vez más en la fonda Ballina donde me hospedo. Desde una ventana del comedor distingo al policía vestido de paisano que acecha mis salidas. Los 2 soplones que me escoltaron hasta la puerta misma de la pensión se han esfumado. Su plan claro era el de hacerme marchar cuanto antes. Periodistas y escritores no adictos al Borbón, a la seda o al gobierno burgués son siempre huéspedes poco gratos. Hay que hostigarlos, hay que acosarlos hasta el fin y en todo caso, si es preciso, desembarazarse de ellos. Algo semejante a lo que a mí me pasa le ocurrió a Ramón Sender cuando fue a informarse por lo de Casas Viejas y algo mucho peor al periodista Sirval, asesinado alevosamente por un teniente mercenario del ejército, ¿no? Entonces, bueno, tras haberse presentado de esa manera, Carnelli concentra su relato en concretar el objetivo principal, ¿no?, del segundo tramo de la crónica, de la primera parte de la crónica, que es la investigación en terreno del mundo de los mineros y la descripción de su trabajo, ¿no? La cronista se encuentra alojada en Sama de Langreo y desde allí se traslada en tren para cumplir su objetivo de visitar las minas. Tras lograr que el capataz le permite el acceso, describirá las tremendas condiciones de insalubridad, explotación y peligro de muerte en que se desarrolla la labor de los mineros. La descripción del mundo de las minas es presentada por la autora a través de metáforas cuya referencia literaria parece ser el infierno dantesco.
Ella misma está, como Dante Alighieri dice, a mitad de camino, ¿no? Pero de cara al porvenir, decidida a mostrar la sórdida realidad que condujo a los mineros a iniciar una revolución, ¿no? Dice, aquí estoy ahora, con ropa de minero y boina, pendiente de mi brazo la pesada campanilla de carburo. Baja la jaula espaciosa y descendemos en ella el capataz, un vigilante de minas y yo, 200 y pico de metros hasta las galerías. Como si me hallase ante una aparición espeluznante y horrible, aprieto los párpados, pero la visión ya está dentro de mi retina, fija allí como un caleidoscopio y no puedo sustraerme a ella. Cuerpos mutilados, rostros quemados y escocidos por el lengüetazo de las llamas, miembros sangrantes y rotos, cráneos aplastados bajo los escombros. Por aquí, señorita, la voz del capataz me sacude. Salgo estremecida de ese cuadro de pesadilla y me deslizo por un agujero sombrío, ¿no? Me parece el infierno, ¿no? Tras haber focalizado la narración en el infernal trabajo cotidiano de los mineros, comienza la reconstrucción histórica del pasado político de ese pueblo minero. Aquí está la parte de crónica histórica, ¿no? Para ello, la narración se remonta a principios del siglo y va dando cuenta de toda una tradición de lucha. Comienza en el periodo de la Primera Guerra Mundial, con la neutralidad de España en la contienda, y a partir de ese momento señala diferentes hitos. Cito los hitos de ella, ¿no? 1917, la memorable huelga revolucionaria con miras al derrumbamiento de la monarquía, cuando los mineros asturianos, afirma, marcan desde ya el camino a sus hermanos de clase de toda España. 1921, cuando la lucha entre hermanos llega a su grado de máxima exacerbación al enfrentarse comunistas y anarcosindicalistas con los socialistas reformistas del sindicato. Y 1922, la famosa huelga de marzo, que dura 90 días, bajo cuya bandera ni un minuto más ni un céntimo menos se alistó la casi totalidad de los mineros de Asturias, señala. El relato continúa con el periodo que va de 1923 a 1927, cuando intenta de nuevo la patronal arrancarles a los mineros su jornada de 7 horas y el sindicato único declara una huelga que dura 90 días y que adquiere en algunos sitios como Langreo y Turón caracteres violentos. Esto es cita, ¿no? Esta respuesta violenta aparece justificada por la autora, apelando nuevamente a la metáfora del infierno del trabajo minero. Leo. Ceñidos por la noche más densa en el ejercicio de un trabajo brutal, acaso el más agobiador que existe, moviéndose entre gases delétreos muchas veces, agotados por la falta de sol y de aire puro, constantemente escoltados por la muerte, con los cuerpos ennegrecidos hasta debajo del epidermis por la penetración del polvillo de carbón a través de los poros, con los rostros y los miembros rubricados por las cicatrices de los innúmeros accidentes sufridos, y con la garganta y los pulmones carcomidos por la tuberculosis implacable, justo es que rechazaran con indignación la propuesta que pretendía hundirlos una hora más cada día en el infierno subterráneo, terrible y devorador como una fosa, ¿no? Digo, para que vean el carácter muy literario, ¿no?, que tiene la crónica. Bueno, luego, acercándose al presente, Carnelli repasa las huelgas de 1931 que vuelven a poner a los mineros de Asturias a la vanguardia de la lucha, y de esta manera la primera parte termina en la antesala de la insurrección de octubre de 1934, ¿no? Y en este punto ella vuelve a justificar la decisión de tomar las armas, ¿no? Dice, desde que el fascismo muestra abiertamente sus intenciones de apoderarse de España, los obreros se arman en Asturias por su propia cuenta, ¿no? En este sentido, la conclusión parece bastante clara, ¿no? La decisión de tomar las armas se encuentra justificada doblemente, por un lado por el ascenso del fascismo y por otro por el infierno que ha sido siempre el trabajo de los mineros, ¿no? Y para ella, de alguna manera, si esos mineros de Asturias han estado a la vanguardia de la lucha, es porque encarnan, digamos, al sujeto colectivo que no tiene nada que perder, ¿no? Son los más explotados, ¿no? Bueno, la segunda parte del libro relata día por día la insurrección de octubre, narrada en el registro de una crónica de guerra, que yo definiría como una guerra de clases, ¿no?, como ella la narra. Está dividida en 15 episodios, cada uno de los cuales focaliza en un día, desde el 4 al 19 de octubre de 1934, ¿no? No voy a detenerme en cada una de las partes del relato.
tan solo señalar que se trata de una narración vibrante y desgarradora que podría, me parece, vincularse con el género de la epopeya trágica, ya que los revolucionarios, a medida que transcurren los días, deben pasar del ataque a la resistencia y finalmente los espera la derrota, a la que avanzan como si fuera un destino, ¿no? Pero ese derrotero es progresivo, dado que al principio la huelga es un éxito, ¿no? El primer día los revolucionarios logran tomar el control de toda la cuenca minera. Desde los centros de operaciones situados en Mieres y en Sama del Agreo se coordinaron las acciones que llevaron a la rendición de 23 cuarteles de la Guardia Civil en las primeras horas, ¿no? A ese éxito sin precedentes se sumó el triunfo de las milicias obreras en las inmediaciones de Oviedo. A los 3 días de iniciada la insurrección, buena parte de Asturias se encontraba en manos de los mineros, incluidas las fábricas de armas de Vega y Trubia, ¿no? El libro de Carnelli cuenta, ¿no?, la toma de estas fábricas de armas, ¿no? Durante 2 semanas, la República perdería el control de la región y tendría que enviar al ejército para aplastar a la llamada Comuna Asturiana, dirigida por un comité revolucionario que integraba socialistas, comunistas y anarquistas, ¿no? Ahora, temiendo que algunos soldados del servicio militar pudiesen ponerse del lado de los revolucionarios, el gobierno enviaría a Asturias además al ejército de Marruecos, formado por profesionales acostumbrados a una guerra sin reglas, ¿no?, que era las guerras coloniales, ¿no? En el relato de Carnelli, todo cambia cuando, en la noche del 7º día, comienzan los bombarderos aéreos, ¿no? En Oviedo, por otro lado, se conoce la noticia del avance de las tropas gubernamentales por los 4 frentes, sumados a las noticias sobre el fracaso del movimiento revolucionario en las otras partes de España que se rinden antes, ¿no? Ahora, me interesa mucho ese giro que se da en la página 88 del libro, cuando se relatan los primeros bombardeos aéreos sobre la población civil, ¿no? Este hecho reviste una significancia histórica, ¿no?, porque, bueno, los mandos del Tercio y de la Legión partían de una hipótesis típicamente colonialista, pero en este caso trasplantada a suelo europeo, que era la hipótesis de que el triunfo de las insurrecciones no se daba solo por los combatientes armados, sino también por el apoyo de las familias y de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso toda la zona debía ser bombardeada sin importar si la gente portaba o no armas, ¿no? Carnelli relata que a medida que pasan los días, ante el acecho constante de los aviones que arrojan bombas y disparan con ametralladoras, el pueblo se refugia en las casas y solo quedan en las calles los insurrectos que van quedándose sin municiones y se limitan a resistir. A ver si tengo acá, se me perdió. Porque tenía una cita que es muy impactante acá, ¿no? Dice, los aviones vuelan muy bajo, se distinguen claramente las cabezas de los pilotos. Confían los insurrectos que no se atreverán a bombardearlos, pues están en el centro de la ciudad. Sin embargo, un trimotor desciende tan bajo que se alcanzan a percibir las ráfagas que producen las hélices. Al suelo, grita una voz, pero ya es tarde. Una bomba de 15 kilos acaba de caer sobre el grupo. 8 cadáveres con los vientres y piernas deshechos y numerosos heridos quedan tendidos en medio de la plaza. Al terror sucede la indignación, ¿no? Ahí se ve también como el carácter de novedad que tenía el ataque a la población civil, ¿no? Bueno, entonces el Comité Revolucionario Provincial, que era la dirección central de la insurrección, decide rendirse, pero la lucha continúa al mando de jóvenes mineros comunistas y socialistas que se organizan ellos mismos, dispuestos a resistir hasta la muerte, ¿no? Hacia el 10º día, ya nadie espera un triunfo. Y Carnelli dice, el triunfo pudo y debió ser clamoroso, pero nadie se hace ilusiones ya. España entera abandonó a los mineros en la lucha como una barca en medio de la tempestad, así quedaron de solos los insurrectos asturianos frente a las furiosas acometidas del Estado burgués. Cada minero, cada obrero revolucionario sabe que a la altura que han llegado los hechos, pensar en el triunfo es soñar, pero aún sabiéndolo así, no hay uno solo que no desee llevar la lucha hasta el fin, esperando tan solo que ese sacrificio sea ejemplar para la próxima batalla, faro y estrella para alumbrar el camino abierto hacia la victoria, ¿no?
El día 13, Oviedo es totalmente ocupado por las tropas gubernamentales y la segunda parte del libro culmina de esta manera con la insurrección vencida, ¿no? Finalmente pactan el armisticio sin saber que luego se desencadenaría el terror, pero al mismo tiempo, digamos, la autora, con el optimismo comunista de ese entonces, pretende que su crónica encarne una suerte de grito de esperanza, ¿no? Como que aspira a convertir la derrota en un ejemplo de coraje para la próxima batalla, ¿no? Entonces, bueno, Franco, que había reprimido la gran huelga general de 1917 en Asturias, es en 1934 quien dirige desde Madrid las operaciones militares y los generales Yagüe y López Ochoa hacen las operaciones sobre el terreno, dirigen, ¿no? Tras haberse rendido los revolucionarios, en las derechas se impone la posición de los partidarios de un castigo ejemplar, ¿no? Y como señaló el historiador Paul Preston, el ejército africano desplegó contra los revolucionarios y los civiles asturianos una brutalidad similar a sus prácticas habituales al arrasar aldeas marroquíes, ¿no? Así, la tercera parte del libro va a testimoniar la cruenta represión posterior, ¿no? Para ello, Carnelli se vale de la transcripción de materiales documentales. Esta parte está subdividida en partes más breves que llevan como títulos casos particulares, ¿no? Caso El Moscón, caso Javier Bueno. Se trata de un compendio de información testimonial que oficia como denuncia de los fusilamientos y la aplicación sistemática de tormentos sobre personas que mayoritariamente no eran combatientes, sino parte de la población civil. Por ejemplo, el concejal Moscón, Fernández de la Riva, que es un barbero, y dos periodistas que son Bueno y Sirval, ¿no? Por su parte, el caso Carballín se refiere a un convento de Oviedo que había sido transformado en una cárcel donde fueron fusilados decenas de presos. Carnelli transcribe documentos que dan cuenta de los cadáveres arrojados a fosas comunes y refieren torturas como la aplicación de fuego a los órganos sexuales, retorcimiento de testículos, introducción de palillos entre las uñas y la carne de los dedos, el empleo del trinquete, el potro y el baño María, entre otras, sosteniendo que todo fue hecho con la complicidad de la Iglesia Católica. A este compendio le sigue un balance, un estado de situación y luego la transcripción de un programa para un futuro gobierno obrero y campesino, digamos, retomando la idea de que a pesar de la derrota, la lucha no ha terminado, ¿no? Bueno, hasta aquí la descripción general del libro y ahora, para cerrar la exposición, quería detenerme en algunas escenas que tienen que ver con el lugar destacado que ocupan en el libro las mujeres, ¿no? Tomé algunas escenas de cada parte, ¿no? En el inicio de la primera parte, cuando la cronista se enfrenta al problema de que todos desconfían de ella, son precisamente las mujeres las primeras en deponer esa actitud de sospecha. En esta escena, al notar que un grupo de mujeres murmura al verla, Carnelli se acerca y las interpela de este modo, ¿no? Dice: me dirijo a la más levantisca, a la que aflautaba su voz de manera por demás estridente. Dime, ¿quién te ha dicho a ti que soy una espía? Me mira un poco por el costado de los ojos y susurra: el otro día, cuando usted pasó por aquí abajo, camino de San Vicente, mi hermano vio a dos guardias que le iban siguiendo desde arriba, por entre el monte. Lo contó en la taberna y allí supo que usted era eso. Los mismos guardias lo habían dicho. No preciso grandes recursos dialécticos para convencerlas de que no soy eso. Les hablo, me escuchan y queda establecida de inmediato la corriente de solidaridad. Es una camarada, dicen ahora satisfechas a un grupo de mujeres lavadoras de carbón que se han incorporado al grupo. Eso que llaman la corriente de solidaridad parece repetirse en el párrafo siguiente, donde son las lavadoras de carbón quienes toman el lugar de protagonistas. La narradora, en tanto mujer intelectual, no se vincula con ellas desde un supuesto saber superior, ¿no? Antes dijo, no preciso grandes recursos dialécticos, ¿no? Sino que describe un vínculo horizontal en el que adopta el lugar de la escucha. Cito: ellas, las lavadoras de carbón, me relatan azares cotidianos de sus vidas, la brutal rudeza del trabajo, la exigüidad de los jornales, la escasez de días laborables. Hablamos de miserias y de liberación, y todas juntas somos una en comprender por qué bajaron las mujeres de las montañas en octubre al lado de los hombres y por qué murieron muchas como ellos, empuñando los fusiles, ¿no? La fuerza de esa metáfora que dice, y todas juntas somos una en comprender, ¿no?
se destaca por un modo particular de representación de la toma de conciencia como un proceso colectivo, horizontal, que complementa la idea de corriente de solidaridad, ¿no? Este pasaje resalta también el coraje de las mujeres, ¿no? Y su capacidad de dar la vida por la causa, poniendo de relieve la existencia de aquellas que tomaron las armas durante la insurrección, ¿no? De esta manera, Carnelli coloca a las mujeres no ya en una actividad subsidiaria, sino que las sitúa a la par de los hombres dispuestas a correr los mismos riesgos, ¿no? En ese sentido, otra escena que me interesa especialmente es que en la segunda parte de la crónica de los días insurreccionales, el único nombre propio que aparece en una escena como heroica es una combatiente mujer, ¿no? Lo demás es todo bueno, los revolucionarios, siempre se habla en colectivo, pero narra Carnelli específicamente la escena de la muerte de una joven militante que habría de quedar en la historia de las luchas obreras de España, que es Aída Lafuente. Entonces, formada políticamente en una familia de comunistas, esta joven ya era conocida en el movimiento juvenil de Oviedo en 1934, pero luego de su muerte, en realidad más tarde, en los años del tardofranquismo y la transición, sería convertida en una especie de símbolo como del ímpetu revolucionario juvenil, ¿no? En un mito de heroísmo, a tal punto que hoy en día hay una estatua a Aída Lafuente en el lugar donde la mataron, ¿no? Pero esta conversión de la joven militante en mito heroico no había sucedido todavía cuando Carnelli escribe UHP en forma casi contemporánea, ¿no? A la muerte de Lafuente. Por eso me parece que esta escena se podría considerar como uno de los relatos pioneros en la formación de este mito, ¿no? Carnelli describe ahí un combate que dura varias horas, ¿no? En el momento en que los revolucionarios advierten que las municiones escasean, tratan de abandonar el lugar y replegarse hacia depósito de máquinas, ¿no? Para cubrir la retirada solo quedan 15 hombres y con ellos Aída Lafuente, quien ve a sus camaradas caer en torno suyo y al quedar sola realiza un último acto de resistencia que Carnelli narra así. Al fin, Aída Lafuente yérguese sola junto a la ametralladora silenciosa. Quedan aún algunos peines. La muchacha ha visto cómo cargaban y disparaban los camaradas que aún muertos la siguen rodeando en un círculo trágico. Al frente, a escasa distancia, están los soldados del tercio. No titubea. Siéntase sobre el sillín de la ametralladora, establece bien la puntería y uno tras otro va disparando todos los peines. El rojo pañuelo anudado a su cuello flamea al viento como una bandera. Al frente, cada vez más cerca, están los legionarios. La muchacha empuña ahora su pistola, humea aún entre sus manos cuando el teniente que manda el pelotón la intima que dé mueras a la revolución. El cuerpo de la joven se yergue delicado y magnífico. ¡Viva la revolú! Su pecho virgen, traspasado de balas, es un manantial de sangre roja y ardiente. Sobre su cadáver y el de sus 15 camaradas avanzan ahora los mercenarios sobre el depósito de máquinas, ¿no? La escena culmina, ¿no?, con la imagen del cuerpo de Lafuente aún erguido, ¿no?, delicado y magnífico, escribe Carnelli, una imagen que remata en anticlímax, pero no deja de expresar la dignidad en la derrota, ¿no? También. En la página siguiente hace referencia a la violencia sexual contra las mujeres cuando narra, dice, por la Tenderina, Fosaneldi y otros sitios, las fuerzas contrarrevolucionarias han cometido actos de verdadero vandalismo, saqueando, asesinando a gente sin defensas y violando mujeres. Luego refiere que al frente de esa horda, cito entre comillas, ebria de sangre y de crímenes que avanza casa por casa, un soldado enseña victorioso su trágico trofeo, un seno de mujer enarbolado en la punta de su bayoneta, ¿no? Resulta curioso, me parece, que eso, que el único nombre propio, ¿no?, sea de una mujer y que además la imagen que de alguna manera condensa un poco la barbarie fascista sea un seno en la punta de una bayoneta, ¿no? Después hay otra escena con connotaciones de vejación sexual que aparece en la tercera parte cuando Carnelli se ocupa del caso de la hermana de Aída Lafuente, que es una militante menos conocida llamada Maruja, y dice que la sentencian a morir y le hacen varios simulacros de fusilamiento, ¿no? Y que la chica no teme morir, pero dice, lo que la atormenta es estar allí vejada, insultada de palabra y de intención, semidesnuda, ¿no?
y le dice, vas a morir, es un teniente o capitán del ejército el que habla, la muchacha calla, no teme morir, su corazón es fuerte, pero su pudor de niña de apenas 20 años le sube a los ojos en un llanto ardiente. La voz del oficial se torna sarcástica. ¿Lloras, eh? Sí, lloro, pero no de cobarde, lloro de indignación y de asco, ¿no? O sea, en este pasaje hay dos elementos que ya estaban presentes, y le hincapié en el coraje de las mujeres y una especie de violencia específica, en el sentido de que coraje porque no teme morir y vejación porque la atormenta que la tengan desnuda, ¿no?, frente a los soldados. Bueno, por último, de la tercera parte quisiera destacar la escena principal del episodio de Cabanchín. En ese lugar, las mujeres, desde unos montes cercanos, habían visto el 24 de octubre a unos guardias civiles haciendo una excavación en la escombrera de una mina. 3 noches después bajaron hasta el sitio y comenzaron a remover la tierra. A poco de buscar entre los residuos de carbón, tropezaron con un cadáver, luego con otro y así hasta una 20. La mayoría parecían mutilados y desfigurados por golpes de martillo, pala y machetazos, y otros al parecer habían sido enterrados con vida. Entre esos cadáveres estaba el del concejal Moscón, el del cartero de Sama y los de 2 adolescentes. Entonces relata Carnelli. Verdaderamente horrorizadas, las mujeres de Carballín intentaron ir a Oviedo para hablar con el gobernador Velarde, pero la Guardia Civil y la de asalto les cerró el paso. Desde un pueblo minero y le hablaron entonces por teléfono, informándole de lo que ocurría y pidiéndole una entrevista. El propio gobernador les dio su negativa. De las montañas, aldeas y poblaciones adyacentes bajaron grupos de mujeres hasta formar una columna. Algunas llegan sus hijos en brazos, otras en las entrañas, iban a través de las piedras y a través del espanto a exhalar ante el gobernador su grito enorme de angustia. Tenían hermanos, esposos, padres, hijos. Los que no habían muerto ya estaban en las cárceles. Los hombres que no habían muerto ya estaban en las cárceles, observa Carnelli, y de ahí se desprende una figura importante para pensar los momentos posteriores al fracaso de la revolución. Me refiero a la figura de la mujer del preso, ¿no?, como integrante de un colectivo femenino que a partir de entonces ejercería una fuerte actividad de oposición, ¿no?, y de resistencia. La académica Giuliana Di Febo fue la primera en categorizar como política a la función de la mujer del preso, ¿no? Posteriormente, el trabajo de Fernanda Romeu también aludió al papel de estas mujeres, que alcanzó su máxima envergadura cuando pasaron de la tarea individual de brindar apoyo a sus familiares presos a la tarea colectiva de convertirse en una organización política, ¿no? Estas académicas mostraron que las relaciones que tejieron las mujeres, a veces en las puertas de las cárceles, ¿no?, fueron el germen de organizaciones femeninas que surgieron en la clandestinidad durante los años 30, principalmente las de carácter comunista, como la organización Mujeres Antifascistas, ¿no? En el relato de Carnelli, la escena de las mujeres de Carballín es una de las más notables de la tercera parte, también literariamente, ¿no? La cronista relata el enfrentamiento entre esa columna de mujeres y los guardias nacionales, haciendo del suspenso un elemento central del relato, y recurriendo, van a ver, a diversas metáforas, ¿no?, como los fantasmas, que son personificaciones de los guardias, voces que salen de la celda llamando a las mujeres, que son los presos políticos, no leo, ¿no? Los guardias surgen como fantasmas de entre los montes, pero son algo más que fantasmas, son formas vivas de verdugos, armados de porras y fusiles. Las mujeres marchan en columna, con su drama a cuestas cada una y todas protagonistas de la gran tragedia. Le cierran el camino pero avanzan. Las voces de sus hombres las llaman desde el fondo de las celdas. Las porras comienzan a golpear los lomos sufridos. Las culatas de fusiles castigan las espaldas curvadas. Se oyen gritos, tiros. ¿Al aire? Sobre ellas retroceden ahora, horrorizadas. El río Candín arrastra murmurando sus aguas turbias. Solo él sabe si devolvió todos los cuerpos que huyendo cayeron desde el puente o de las barrancas. Leontina Fernández, allí moriste, en el henchido corazón de una cisura sangrienta. Tu voz, tu limpia voz, la estamos oyendo todavía. Ánimo, camaradas. ¿No? También esa frase, con su drama a cuestas cada una y todas protagonistas de la gran tragedia, me hacía acordar como lo personal es político, ¿no? Como también estas mujeres por algo personal se politizan, ¿no?
si bien la escena culmina con una resolución desoladora, la muerte de las mujeres que caen al río, nuevamente la derrota no supone una clausura, porque la autora recupera la voz de una de las caídas, ¿no?, Leontina Fernández, al grito de ánimo, camaradas, alentando a continuar la lucha, ¿no? Bueno, con estas escenas que elegí comentar, buscaba destacar el evidente interés de Carnelli por colocar a las mujeres junto a los hombres a la vanguardia, ¿no?, de la lucha. Cabe destacar que octubre de 1934 fue la piedra de toque de un intenso aprendizaje político por parte de miles de mujeres españolas vinculadas a organizaciones de izquierda, ¿no?, por esta cuestión de que muchos hombres terminaron en las cárceles, ¿no? Así, el contexto de esta derrotada revolución asturiana, que terminó con tantos hombres muertos o presos, aparece como un momento clave para investigar los orígenes de la formación de una cultura política antifascista, ¿no?, de la cual fueron las mujeres las grandes protagonistas. Digo antifascistas porque ella todo el tiempo reivindica esta unidad entre socialistas, comunistas y anarquistas que tuvo la cuestión de Asturias, ¿no? Y de alguna manera la cultura antifascista va a tener, más allá de que siempre en la historiografía de la guerra civil quedó como las luchas internas, no se habla mucho de eso, pero no se habla de que las mujeres eran grandes protagonistas de toda una cultura antifascista que tenía mucho apoyo de intelectuales y artistas y qué sé yo, en donde socialistas, como ella era, por ejemplo, muy amiga de Nelken, que era socialista, o sea, donde estas diferencias entre comunistas, socialistas y anarquistas no eran tan duras como después la historiografía ha planteado, ¿no? Entonces, bueno, digo, esta cultura tuvo ocasión de desarrollarse plenamente luego en la reacción al golpe de Estado de 1936, ¿no? Entonces, este fenómeno aparece anticipado en el libro de Carnelli, que contribuye a retratar con un alto nivel de elaboración literaria la politización de las mujeres y su coraje como sujeto colectivo. Al mismo tiempo, el bombardeo sobre poblaciones civiles, apenas conocido en Europa hasta entonces, tiene también, ¿no?, el registro un valor histórico, porque este tipo de ataque, que luego en la guerra civil habría de causar dramáticos episodios en Guernica, ¿no?, Madrid, Barcelona, fue primero ensayado en las cuencas mineras asturianas, ¿no? Para finalizar, me interesa plantear que UHP Mineros de Asturias podría ser leída como una obra precursora, de alguna manera, del tipo de apuesta literaria realizada más tarde por Rodolfo Walsh, ¿no? Porque yo decía, ¿con qué podría afiliar este texto, ¿no? Y de alguna manera pensaba, bueno, mucho de lo que encontramos en Operación Masacre, ¿no?, un tipo de crónica literaria que combina un tono político denuncialista, con recursos de lo que luego sería llamado un nuevo periodismo, ¿no?, como el uso marcado de la primera persona, el trabajo de investigación, ¿no?, por parte del cronista. Todo esto se encuentra también en este libro, ¿no?, que es un libro en ese sentido, eso, ¿no?, como los precursores de Kafka. Podemos leer hoy un poco a Carnelli como precursora también de esa apuesta, ¿no? Y bueno, que pienso que además tratándose de una obra escrita en la década del 30, a mediados de la década del 30, por una mujer, y que además va un poco como a contrapelo de la costumbre de omitir el protagonismo de las mujeres en el relato, ¿no?, de los acontecimientos histórico-políticos. Digo, bueno, por todos estos motivos me parece que es un libro que reviste un considerable interés, soslayado durante más de 8 décadas. Así que bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por esta impactante descripción y conferencia. La verdad que me encantó escucharte. Me dieron muchísimas ganas de leer esa reedición que bueno, esperemos que pronto aparezca. Vamos a abrir un espacio para las preguntas, comentarios. Pero sí, pero mejor como no. estamos transmitiendo, necesitamos Nos un están micrófono. diciendo que necesitamos micro. Buenas tardes, buenas noches. Me encantó la exposición, muchas gracias. No, y me quedé pensando en esto último que dijiste, inclusive pensando, me pareció inclusive precursora también
a lo que serían las crónicas de Cayetano Córdoba Iturburu, que fue España bajo el comando del pueblo, ¿no? Yo cuando te escuchaba hablar y cuando comentabas la historia de Carnelli, se me venía a la cabeza, ¿no?, el texto de Córdoba Iturburu. Entonces me puse a pensar, inclusive precursora también de esta obra que trascendió, digamos, mucho más que me parece que esta quizás por la cuestión de género, ¿no? Totalmente, sí, a mí bueno, de hecho, después en el 36 viajan más o menos cerca Iturburu con Raúl González Tuñón, que por otra parte era el cuñado de Carnelli, ¿no? Porque Carnelli estaba en pareja con Enrique González Tuñón. Y viaja ella, y sí, digamos, cuando yo empecé a encontrar como todo primero yo entré, como les decía, como más como escritora, la poesía, los tangos, ¿no? Y cuando entré en toda esta zona de la producción de ella, digo, qué raro que siendo ella la primera que llega, la primera que escribe algo, quedó más que nada como Tuñón, ¿no? Y Córdoba Iturburu, ¿no? Y ella como muy invisibilizada, toda la labor que hizo allá. Es cierto que ella se inserta mucho en el ambiente como del pez español, ¿no? Se vincula con María Teresa León y se queda años, ¿no? Los otros como que van más como cronistas y vuelven, ¿no? Por eso decía que lo de ella tiene una particularidad, a diferencia de otros intelectuales, no sé, como Vallejo, que de repente van a un congreso y vuelven a su país. Ella es como que se inserta y es como una especie de española más ahí, trabajando para... Sí, asumiendo un rol muy activo, ¿no? Sí, pero sí, coincido totalmente con lo que decís, pienso que sí. Sí, es raro el personaje de ella también, cómo se diluye después, no sé, en el tiempo, ¿no? ¿No? Porque ella se exilia en México, después vuelve, pero bueno, murió en Buenos Aires a los 80 y pico de años, y que yo lo que encontré fue como una entrevista que le hacen en un suplemento de tango, o sea, sobre la cuestión de como que bueno, la revelación de que en realidad era una mujer el que firmaba con ese nombre, y ella dice, bueno, yo me considero igual más que nada periodista, ¿no? Como que ella dice, yo viajé por muchos países, o sea, se nota como que es una mujer con mucha experiencia, pero como que también quien la entrevista no tiene la menor idea, ¿no? Bueno, yo tengo algún comentario. No, me quedé pensando también en esto que es sumamente anticipatorio lo que ella escribe, y estas descripciones tan descarnadas, también, bueno, ella está muy vinculada a la vanguardia estética, ¿no?, de los años 20, que como vos decís, tuvo un giro radical, un giro político, que ocurrió también en España, ¿no? Los mismos intelectuales de la Alianza de Escritores Antifascistas habían sido jóvenes vanguardistas y esteticistas que pronto, gracias a la Revolución de Asturias y a la fuerte represión, tomaron conciencia y bueno, y volcaron la vanguardia estética hacia la política, y realmente ahí hay una verdadera conjunción de la vanguardia, de las vanguardias, las dos vanguardias, ¿no? Vanguardia estética, vanguardia política, pero en ella todavía más, porque está lo femenino, lo que ya en sí mismo es revolucionario, ¿no? Y que no es, digamos, no estaba sola, porque varias mujeres fueron brigadistas, fueron cronistas, fueron milicianas, pero me interesa estas descripciones que hace ella y cómo se posiciona respecto de lo femenino y de las mujeres en esta relación horizontal, ¿no?, de grupo, donde no hay una mitificación, como sí se ve más del lado español, pero también del lado argentino. Las referencias a las mujeres milicianas durante la Guerra Civil están muy, muy cargadas de metáforas como la madre combatiente. En Argentina, por ejemplo, las poesías que se publicaban durante el 36, por ejemplo, en la revista Claridad, que aparecían colaboraciones a veces de poetas anónimos, muy como estaba ocurriendo en España con los romances anónimos, pero también de autores, que aparecían estas figuras de mujeres en los frentes, siempre representando otra cosa, ¿no? Y como despolitizando también. Y ella me parece que está afuera de eso, y por eso me parece que es muy interesante lo que estás haciendo y que es muy necesario también para releer la historia
y reordenar también, ¿no? El lugar de la mujer. Bueno, eso es un comentario, así que... No, de eso que decías, sí, efectivamente hay como una influencia por ahí en su poesía de las vanguardias estéticas, pero claramente ella, digamos, como que quiere otro público, ¿no? Hay una cuestión muy fuerte como entonces conserva esas metáforas, qué sé yo, pero me parece que de lo que ella claudica o, digamos, lo que no le interesa de las vanguardias es que no puedan llegar a un público popular. Es una autora muy popular, o sea, que lo que reivindica de los tangos es que, bueno, que con los tangos llegás a, ¿no? El tipo de poesía, uno de sus libros de poesía se llama Poemas para la ventana del pobre. Es una poesía, comparte ciertas cosas como con la propuesta de Boedo, ¿no? Una literatura, su novela la publica por, ¿cómo se llama esta famosa editorial? Tor. La editorial Tor, que era re popular la editorial, ¿no? O sea, claramente ella quería que la leyeran, digamos, las clases populares. En eso, digamos, es muy consecuente como con su ideología. Y lo de que decías de la maternidad, sí, o sea, ella no tiene nada de maternalista en nada de todo lo que leí de ella. Inclusive ella tenía un hijo, o sea, ella se separa del marido, nace en La Plata y se va a Buenos Aires a trabajar con el hijo. Y después, cuando se va a la guerra, no sé con quién queda el hijo. El hijo ya tiene unos años, ¿no? Porque ella ya tiene como 30 y algo cuando va a España. Ella nace como a fin del siglo XIX, ¿no? Entonces, no es tan jovencita, quiero decir, ¿no? El hijo ya debía tener su edad, pero igual, digamos, no hay ninguna alusión. Ella está ahí en la novela, hay todo también es muy precursora, una novela del 30, y hay toda una escena de un aborto. Y el personaje es un personaje que se casa con un hombre como insolvente y ella no consigue trabajo y son, ¿para qué voy a ser madre? O sea, es así como se ven las descripciones, esta crudeza tiene algo, es una autora muy cruda, ¿no? Que también era difícil para una mujer ser tan cruda, ¿no? Y también en ese sentido, digo, ya para cerrar, porque además por ahí hay gente que quiere ir a ver la conferencia de cierre, no, que me parece interesante que esto que vos decías de la manera que incorpora a las mujeres, que un poco en algún sentido es como muy contrario a hoy, que es como el antivictimismo, ¿no? Al revés, ¿no? Como una exacerbación del coraje, de mostrar que se puede estar al mismo, ¿no? Y bueno, para reflexionar. Una última, sí, estamos ya sobre el cierre, pero con el final, cuando te referías al ánimo camaradas y recorriendo un poquito hacia atrás toda la línea de la crónica como llamamiento, también el texto en su acto de hacer, ¿no? De acto perlocutivo, pensaba en la sigla, pensaba en el UHP y me surgió una duda porque yo la conocía, quizás me confundo con la guerra de carteles, con no unión, hermanos proletarios, sino uníos, hermanos proletarios. Hay gente que dice una cosa, pero ella cuando le pone entre paréntesis pone unión. Entonces, bueno, yo dije, pero me parece que cualquiera de las dos cosas funciona. Es como la consigna, ¿no? Unidos, hermanos proletarios. Me parecía que el imperativo era como que reforzaba todo lo que hablaste sobre el sentimiento y la crónica como acto, pero tal cual. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Florencia. No sé si, Virginia, querés, yo abrí, querés decir algo para el cierre. Bueno, la responsabilidad, volver a agradecer porque, bueno, aquí no se ve quizás en la transmisión de YouTube, también están expositores de la mañana, del otro lado también. Volver a agradecer también a los compañeros del área técnica que nos han apuntalado en cuestiones que a veces nos exceden y que justamente nos permitieron concentrarnos en escuchar y en poder preguntar y en aprender, que es la idea también de estos intercambios. Y agradecer nuevamente el espacio brindado por el Congreso, por el CELEIS y saludar a los organizadores, a las tantas organizadoras que andan también por allí ayudando. Bueno, despedirnos y esperar que bueno, este simposio quizás continúe con alguna otra materialización, alguna futura publicación, algún futuro diálogo, porque seguramente han quedado
preguntas, comentarios y sobre todo posibilidades de ampliar y de seguir conociendo sobre estas obras y estas mujeres. Así que bueno, gracias una vez más y otro aplauso entonces para Florencia. Por ahí no era como por ahí íntima amiga de ella, sino como que el matrimonio